Una vez has aprendido a saludar, de seguro querrás decir algo que mueva la conversación y no quedarse ahí mirándose las caras. Y una de las mejores formas de llegar a ello es usando verbos, que es lo que aprenderemos hoy de manera bien fácil en nuestra quinta lección. Saludos, te habla Saita. Saludos, te habla Rafi y bienvenidos a En Japonés. Hoy te voy a enseñar lo mismo que aprendí yo el primer día que comencé con el japonés. Pero antes de eso, por favor, dale un like a nuestro video para ayudarnos a crecer y alcanzar más gente y suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho. Los verbos son una de las mejores formas de iniciarse en el mundo del japonés conversacional. Número 1, porque un solo verbo puede formar una oración completa. Y número 2, porque en su forma más elemental siguen un patrón que es sumamente fácil. Para no complicarnos mucho la existencia hoy, vamos a verlo solamente en su modo formal. Recomiendo que se aprenda primero de ese modo porque como lo primero que uno aprende es lo que suele dominar, así uno reduce el riesgo de utilizar un lenguaje informal con un desconocido o de tutearlo sin darse cuenta. Los verbos en su modo formal todos van a terminar como más. En la lección 2 dijimos que esa U al final no se va a pronunciar. Cuando veas una palabra que termina de esa forma, más, vas a saber inmediatamente dos cosas. Número 1, que se trata de un verbo. Y número 2, que el verbo está usándose en presente o en futuro. Mira esta palabra, wakarimasu. Como esa palabra termina en más, sabemos primeramente que es un verbo, aun si por el momento no sabemos qué significa. Y número 2, sabemos que ese verbo se está utilizando en presente o en futuro. Eso es muy conveniente para nosotros porque con una sola forma ya cubrimos presente y futuro. No tenemos que aprender formas diferentes de decirlo. Wakarimasu lo traducimos como entender. Así que si quieres decir entiendo o entenderé, lo único que tienes que decir es wakarimasu. Así de simple. Y ahora esto es lo fantástico y económico del japonés. Para decir yo entiendo, tú entiendes, él o ella entiende, nosotros entendemos o cualquier otra forma, se dice exactamente del mismo modo. Wakarimasu. No hay que hacer una conjugación diferente para cada persona. Todas utilizan el verbo de la misma forma. Wakarimasu. Pero Rafi, ¿cómo yo sé cuando estoy hablando de mí, de ti, de él o de ella si todos usan el verbo de la misma forma? Para contestar esa duda, piensa un momento en el modo en que hablamos el español y toma esta oración de ejemplo. Cada vez que llego a la ciudad, llamo a mis amigos, paso por sus casas y les cuento cómo me ha ido. Esa oración se puede entender sin problemas, pero mira lo que pasa cuando la digo de esta forma. Cada vez que yo llego a la ciudad, yo llamo a mis amigos, yo paso por sus casas y yo les cuento cómo me ha ido. Es gramaticalmente correcta, pero no suena natural, suena forzada, incluso hasta redundante. Porque la forma en que están conjugados los verbos, llego, llamo, paso, cuento, todos sugieren que estoy hablando de mí. Y por lo tanto, no es necesario que esté diciendo yo a cada rato, porque es obvio. Ahora bien, en el japonés también hay una forma de saber de quién se está hablando, sin tener que decir yo, tú, él o ella, y como vimos, no tiene nada que ver con el verbo. Se llama contexto. ¿Cómo funciona el contexto? Bueno, si tú me estás preguntando si yo entiendo algo y te contesto con wakarimasu, es obvio que no estoy diciendo tú entiendes o él o ella entiende, porque a quien le estás preguntando si entiende algo es a mí. Así que al contestar wakarimasu es obvio que estoy diciendo entiendo. Pero Rafi, ¿no es más fácil que escribieran un pronombre o algo que sirviera como un sujeto? Todo parece más fácil desde la perspectiva de nuestro lenguaje, pero los lenguajes son como son, no como a nosotros nos gustaría que fueran. El japonés es un lenguaje que está tan y tan asociado al contexto que ni siquiera depende del concepto de un sujeto. Incluso algunos estudiosos del japonés, no extranjeros, sino japoneses mismos, afirman que la idea del sujeto no es natural en el japonés y que los extranjeros lo usamos como una herramienta artificial para entender el japonés desde la perspectiva de nuestro lenguaje. El punto es que en japonés lo que realmente determina de quién estamos hablando cuando utilizamos un verbo es el contexto. Cuando hay que aclarar de qué se habla porque el contexto es desconocido, en japonés hay formas de hacerlo y las veremos cuando hablemos de la partícula ga en vídeos más adelante. Pero aún así, una vez se entiende de qué o de quién se habla, se vuelve a usar el contexto como referencia. Volviendo a wakarimasu, para preguntar ¿entiendes? Lo único que tienes que hacer es poner la partícula ka, de la que hablamos en la lección 4, y queda wakarimasu ka. Wakarimasu ka. Así que un ejemplo de una conversación con wakarimasu pudiera ser de este modo. Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. De la lección 4 aprendimos que también puedes decir wakarimasu. Wakarimasu. ¿Y cómo sé si el verbo se está usando en presente o en futuro? Si de las dos formas se dice igual. Por el contexto nuevamente. Si te muestro algo y te pregunto, wakarimasu ka,
Es obvio que te estoy preguntando si entiendes lo que te estoy mostrando ahora, en presente, no si lo entenderás en el futuro. Retomando la conversación que usamos de ejemplo, ¿cómo hacemos para decir que no entendemos? Para decir que no entiendes, tomas el verbo wakarimasu y ese más al final lo cambias por masen. Los verbos cuando terminan en masen se están diciendo en forma negativa, ya sea en presente o en futuro. Y el hai lo cambiamos por ie, que significa no. Por lo tanto, quedaría de este modo. Wakarimasu ka? Ie wakarimasen. Wakarimasu ka? Ie wakarimasen. Vamos rápido a aprender dos cositas más antes de terminar. Supongamos que quieres decir el verbo en pasado. Es decir, en lugar de decir entiendo, decir entendí. Para eso vas a tomar el verbo wakarimasu y el más lo vas a cambiar por mashita. De modo que entendí se diría wakarimashita. Recuerda lo que mencionamos en la lección 2, que esa i de mashita no se va a pronunciar. Volvemos a nuestro ejemplo. Wakarimashita ka? Wakarimashita. Wakarimashita ka? Wakarimashita. Y si no entendiste, bueno, recuerda que no entender en presente era wakarimasen. Pues para decirlo ahora en pasado, lo único que tienes que hacer es añadirle a eso deshita. Wakarimashita ka? Ie wakarimasen deshita. Wakarimashita ka? Ie wakarimasen deshita. Así que hemos visto que los verbos en presente son una de dos. Más, o en negativo, masen. Y en pasado son una de dos. Mashita, o en negativo, masen deshita. Más, masen. Mashita, masen deshita. Más, masen. Mashita, masen deshita. En la próxima lección practicaremos todas esas formas con otros verbos nuevos en conversaciones pequeñas, así que asegúrate de conocer las 4 formas. Si tienes dudas, preguntas o sugerencias, por favor déjalas abajo en la sección de comentarios. Nos veremos pronto. Este que te habló fue Rafi y como siempre, a decirlo todo en japonés. Sayonara.